buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. Hoy vamos a ver en el siguiente vídeo cómo se representa una gran cantidad de números, es decir, una cantidad tan grande que van a ser infinitos números a la vez en lo que denominamos la recta real. Luego para ello primero vamos a ver qué es la recta real y posteriormente veremos qué necesitamos o qué van a ser estas representaciones de lo que acabamos de comentar anteriormente. Así que sin mucho más vamos a entrar en estos conceptos y posteriormente veremos algunos ejemplitos más detallados. Vamos a ello. La recta real es la recta en la que podemos representar todos los valores numéricos que sean reales y que es como la que tenemos a continuación. Va desde el menos infinito hasta el más infinito y sobre ella podemos representar, como hemos comentado, todos los valores puntuales como son, por ejemplo, los que aparecen ahí. El menos pi, el menos 2,8, el valor menos 3, el menos raíz de 2, el menos un tercio, el 0. Es decir, todos esos valores de forma puntual se pueden presentar sobre la recta real. Pero claro, no todo se debe modelizar o se debe expresar con valores puntuales. Como por ejemplo nos podemos pensar o plantear cómo expresar o representar matemáticamente todos los valores posibles que estén contenidos entre menos 2 y el 3. Ya que todos esos valores que están entre esos dos valores, entre menos 2 y el 3, son infinitos. Podemos considerar todos los decimales, por ejemplo, que queramos, que estén entre menos 2 y 3, todas las fracciones que podamos obtener entre menos 2 y 3, o todos los valores reales que podemos estar entre menos 2 y 3. O se nos puede plantear la idea de cómo expresar o representar matemáticamente que solo se permite el acceso a personas mayores de edad. Es decir, son personas que tienen que tener una edad mayor o igual a 18, pero que pueden ser cualquier otro valor superior a él. Luego, en este caso, o para ello, nos hacen falta tener en cuenta lo que denominamos intervalos y semirrectas. La definición de intervalo, o lo que definimos como intervalo, es lo siguiente. Es el segmento de la recta real que contiene todos los números comprendidos entre dos números que van a ser A y B, a los que vamos a denominar o llamamos extremos. Hay distintas formas de representar a los intervalos que son las que vamos a ver a continuación, dependiendo o teniendo en cuenta los distintos tipos de intervalos que podemos encontrar, teniendo en cuenta o basándonos en las características de cada uno de ellos. La primera forma que vamos a ver es la que denominamos clásica o usual, y los requerimientos o requisitos que necesitamos es ver si los extremos A y B no están incluidos. A los intervalos de este tipo se le denominan abiertos y se van a representar mediante paréntesis, es decir, los extremos colocados entre paréntesis y separados por una coma. Esta forma o esta expresión es muy similar a la de un punto que se representa en los ejes de coordenadas, pero hay que saber diferenciar y tener claro que son conceptos totalmente distintos. Por otro lado, si los extremos A y B sí están incluidos, entonces el intervalo se denomina cerrado. Y la forma clásica usual, en lugar de utilizar paréntesis, utiliza corchetes, pero la forma es igual. Y por otro lado, podemos considerar que uno de los extremos A o B no está incluido, pero el otro sí. Luego, en este caso, los intervalos se van a denominar semiabierto o semicerrado, dependiendo de lo que queramos considerar, y podemos representarlo pues de una forma o de otra, dependiendo de si es semiabierto o si es semicerrado. Además, como por ejemplo el primero que hemos visto, el de abierto A, B, cerrado, es decir, paréntesis A, B, corchete, a este se le puede decir semiabierto por la izquierda o semicerrado por la derecha. En el ejemplo que hemos visto anteriormente, que nos decía cómo expresar o representar matemáticamente todos los valores posibles contenidos entre el menos 2 y el 3, los extremos serían menos 2 y 3, al menos 2 se le suele denominar extremo inferior, al 3 se le denomina extremo superior, y en este caso, como son los valores contenidos, es decir, comprendidos entre menos 2 y 3, y para nada nos dice que tienen que estar incluidos estos valores, será un intervalo abierto. Luego su forma de representarlo o de expresarlo sería menos 2, 3 con paréntesis. La segunda forma de representar un intervalo es la que vamos a denominar en este caso de forma de conjunto o de desigualdad. Para ello, teniendo en cuenta de nuevo que si el intervalo es abierto y que lo hemos representado entre paréntesis, en este caso se va a representar de la siguiente forma. Es decir, entre llaves escribimos x dos puntitos, que eso significa los valores o los números tal que o que verifican esa condición o esa desigualdad.
y que no es más que incluir sobre ella los signos de desigualdad, es decir, los de menor o los de mayor. En este caso representa que el número a es menor que cualquier valor x que se encuentra antes del número b, es decir, que sería el otro extremo, es decir, los valores x son menores que el número b. De igual modo, si el intervalo es cerrado, que se representa entre corchetes, la representación o segunda forma, que sería la de conjunto de desigualdad, sería análoga a la que hemos visto anteriormente, pero los corchetes en este caso indicarían que los valores a y b sí están incluidos, por lo tanto se representarían con menor o igual, porque el valor a puede ser igual al valor x o a cualquier valor x que está dentro de ese intervalo. Igualmente, la última forma, que sería la del semiabierto o semicerrado, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, pues va a tener que uno de los signos va a ser de desigualdad estricta y el otro va a ser de desigualdad con menor o igual o de mayor o igual, como acabamos de ver ahora mismo. Siguiendo el ejemplo que hemos visto anteriormente, en este caso la forma de conjunto de desigualdad para representar el ejemplo sería llaves x tal que, es decir, los números que verifican que menos 2 es menor que x, que es menor que 3. Es decir, los números x, o sea, cualquier número que hemos denominado x que se encuentra entre menos 2 y 3. La última forma que vamos a ver, o la tercera forma, es la que denominamos forma gráfica. En este caso, y de nuevo, si el intervalo es abierto, que lo representamos entre paréntesis de forma usual, pues lo que vamos a hacer para representarlo de forma gráfica será considerar la recta real. Sobre ella colocamos los dos extremos, el inferior y el superior, es decir, A y B, y vemos que como los valores no están incluidos, cuando no estén incluidos los vamos a representar con un punto abierto. Luego esos extremos los vamos a poner con un punto abierto. Y colorearemos o pintaremos el interior indicando que son todos los valores que se encuentran entre esos dos extremos. Si ahora el intervalo es cerrado, que hemos representado entre corchetes, la forma de representarlo será similar, salvo que ahora vamos a considerar que los extremos están incluidos, por lo tanto los valores, en lugar de ponerlo, o la representación, en lugar de poner un punto abierto, vamos a poner un punto cerrado. Y de nuevo colorearemos para representar que son los valores contenidos entre ellos. Por último, si el intervalo es semiabierto o semicerrado, lo que vamos a tener es una forma similar a la que hemos visto o acabamos de ver, considerando punto abierto o punto cerrado en el caso de que esté el valor incluido o no esté, en este caso el extremo. Siguiendo así el ejemplo que hemos visto anteriormente, lo que vamos a tener que representar en nuestra recta va a ser los dos extremos, es decir, el menos 2 y el 3, que como ambos están no incluidos, pues se representan con unos puntos abiertos y colorearemos el interior indicando que son todos valores entre ellos. Pasamos entonces a ver lo que son las semirrectas. Las semirrectas, a diferencia de los intervalos, se definen como la parte de la recta real que contiene todos los números que son mayores o menores que un número a, que va a ser nuestro extremo. Luego, en este caso, igual que en los intervalos, tenemos distintas formas de representarlo. La primera forma es la clásica usual, que en este caso vamos a considerar si el extremo a no está incluido, pues lo que vamos a tener es que va a ser una semirrecta abierta y se va a representar pues indicando el valor del extremo, y si consideramos la parte que va hacia la derecha, es decir, hacia el más infinito, pues el otro extremo se va a considerar más infinito. Y si desde el valor a va hacia la izquierda, son todos los valores que son menores que a y por lo tanto irá al menos infinito. Es decir, los que van hacia el más infinito son los mayores de a y los que van al menos infinito los menores de a. Igualmente, si el extremo está incluido, en este caso será una semirrecta cerrada y vamos a tener que poner en el extremo de a pues el corchete, igual que hacíamos con los intervalos cerrados. Y en este caso no tenemos semirrectas, semiabiertas o semicerradas, no tendría sentido. Pero sí es importante que el extremo que va con más infinito o con menos infinito siempre va con paréntesis. A modo de ejemplo, lo que teníamos es cómo expresar o representar matemáticamente que solo se permite el acceso a personas mayores de edad. Como hemos dicho antes, el extremo va a ser la mayoría de edad, que en España es 18 años. Luego, en este caso, consideramos el extremo desde los 18 años, incluido ese valor, hacia el más infinito, ya que a los menores de 18 no se les deja entrar y por lo tanto el intervalo de solución sería este de aquí. Igualmente, la segunda forma de representar una semirrecta son la forma de conjunto o desigualdad. En el caso de que la semirrecta sea abierta,
pues en este caso tenía asociado de que los símbolos de desigualdad eran de menor o de mayor estricto. Luego va a ser similar, salvo que vamos a considerar solamente un extremo. Del mismo modo, si la semirrecta es cerrada, la única diferencia con esta representación es que los símbolos son de menor igual o de mayor igual. Luego sería similar. Cabe recalcar o tener en cuenta que en este caso no es necesario representar o escribir el símbolo de más infinito o menos infinito, ya que se sobreentiende. En nuestro ejemplo teníamos que de forma usual se representaba los valores mayores que 18 con el 18 incluido. Es decir, que en forma de conjunto sería los valores x tal que 18 es menor o igual que x, es decir, todos los valores mayores o iguales que 18. Por último, la tercera forma o la forma gráfica es muy similar, es decir, lo único que vamos a considerar es el extremo y vamos a considerar si va, en este caso, hacia la derecha, es decir, si va hacia más infinito. Si en este caso el extremo no está incluido, se representa con punto abierto y ponemos una flechita indicando que va hacia el más infinito. Y análogamente se haría si va hacia el menos infinito. Igualmente, si es cerrado, pues el punto va a ser coloreado o va a estar representado de forma incluyendo el extremo, pero sería similar a la que acabamos de ver. En nuestro ejemplo sería que el intervalo que hemos representado de forma isual, el extremo sería, una vez que tenemos nuestra recta, el número 18, como va hacia el más infinito ponemos el más infinito, como el valor está incluido representamos con un punto, en este caso coloreado, y una flechita indicando hacia dónde va o qué valores vamos a considerar. Por último, el resumen que debemos de tener en cuenta o la idea que tenemos de tener en cuenta para recordar cómo representar en la recta real o cómo representar de otra forma un intervalo es, primero, que un intervalo es un segmento de la recta real que contiene todos los números comprendidos entre otros dos números, A y B, a los que denominamos extremos. Luego, que una semirrecta ya no es un segmento, sino que es una parte de la recta, es decir, dividimos la recta real en dos partes y consideramos aquella que contiene todos los números mayores o menores que un número A, al que denominamos extremo. Y que si el extremo o los extremos no están incluidos, van a ser intervalos o semirrectas del tipo abierto, que en la representación usual se van a utilizar paréntesis, que en las desigualdades se van a considerar signos de desigualdad estricta y que en la representación gráfica van a ser puntos abiertos. Si los extremos están incluidos, pues el intervalo o la semirrecta se va a considerar del tipo cerrada, van a tener corchetes. En la parte de desigualdad o conjunto son desigualdades de menor igual o de mayor igual, y en la parte gráfica la representación son con puntos coloreados. Igualmente en la semirrecta un extremo es el menos infinito o el más infinito, eso va a ocurrir siempre. Y además en la forma de conjunto se representa entre llaves. Muy bien, pues ahora que hemos visto la primera parte de teoría, vamos a afianzar esos contenidos resolviendo el siguiente ejemplo. Tenemos una pequeña tablita en la que nos dicen cómo se lee, ¿vale?, la forma usual, la forma de conjunto y la representación. Y nos dan distintas formas en las que viene expresada el intervalo o la semirrecta. Y debemos de completar con lo que nos falta. La primera de ellas nos lo dan en la forma de cómo se lee, ¿vale? Y nos dicen que son, es decir, el enunciado, que es los números menores que menos 5 sin incluirlo, ¿vale? Por lo tanto, la forma usual, como vemos que solamente tenemos un valor, solamente tenemos un extremo, vemos o podemos identificar que este intervalo va a ser una semirrecta, es decir, no va a ser un intervalo, sino que será una semirrecta. Por lo tanto, ponemos el extremo, que en este caso va a ser menos 5, y como nos dicen que van a ser los números menores, ¿vale?, el menos 5 será lo que denominamos extremo superior. Además, como el menos 5 no está incluido, lo ponemos entre paréntesis, y como son los números más pequeños, ¿vale?, el menos 5 irá hacia el menos infinito, porque los números más pequeños que menos 5 pues serán el menos 6, el menos 7, el menos 8, es decir, todos ellos hasta el menos infinito. En forma de conjunto ya sabéis que tenemos que ponerlo entre llaves, ¿vale? Y os se va a definir como, lo voy a poner aquí más abierto, los números reales, ¿vale?, los valores de x, tal que, ¿vale?, los dos puntitos es tal que o que verifican que son más pequeños que el menos 5. Luego la x va donde indica si es más pequeño. Si fueran más grandes, la x la vamos a poner a la derecha. Como la x es más pequeña, ¿vale?, pues ponemos el símbolo de desigualdad,
que en este caso, como el menos 5 no está incluido, será una desigualdad estricta y pondremos el menos 5. Y ya de esa forma tenemos representado la forma de semirrecta, ¿vale? Que va a ser una semirrecta abierta. Y ya por último, a modo de representación, pues yo pondría mi recta real, marcaría aquí el menos 5, el cual lo representamos con un punto abierto, ¿vale? No cerrado, sino abierto, y ya pues para lo que sería el menos infinito, ¿vale? Indicando que va hacia la izquierda y así lo habríamos representado. Todos los valores que se encuentran ahí dentro, sean decimales, sean fracciones, sean números irracionales, serían los que estarían dentro de ese intervalo. Igualmente, tenemos ahora un intervalo, ahora sí, que viene representado de la forma usual. Tenemos un corchete que indica que el extremo menos 3 está incluido y tenemos un paréntesis que indica que el 7 no está incluido. Luego, ¿cómo se va a leer? Pues son los números entre, en este caso, menos 3 y 7, con menos 3 incluido y 7 no incluido, ¿vale? Porque incluimos el menos 3 y no el 7. Con respecto a la forma de conjunto, son los valores numéricos, es decir, todos los números, dos puntos, que significa que verifican que van a estar entre menos 3 y 7, pero en este caso, con este orden, ¿vale? Menos 3 es más pequeño que los números que a la vez son más pequeños que 7, pero el menos 3 sí va a ser incluido, ¿vale? Por eso ponemos una desigualdad que no es estricta, de menor o igual en este caso. A la hora de representar, pues ponemos nuestra recta real, el menos 3, el 7. Como el menos 3 está incluido, pues puntito coloreado. Como el 7 no está incluido, puntito abierto. Y ahora todos los valores que se encuentran ahí dentro serían los que necesitamos. Con el siguiente ejemplo, en este caso tenemos que va desde 5 hasta 9, es decir, son todos los números que se encuentran entre el 5 y el 9, y como las desigualdades son de menores iguales, indican de que ambos extremos están incluidos. Luego, a la hora de leerlo, serían los números entre 5 y 9, ambos incluidos. A la hora de representarlo de la forma usual, pondríamos los dos extremos y como ambos están incluidos, utilizamos corchetes. Y a la hora de representarlo, pues ponemos 5 y 9, los dos puntitos coloreados y todos los valores que se encuentran entre medio. Seguimos con el siguiente ejemplo. Ahora lo que tenemos son el intervalo 1, 3, ¿vale? De nuevo un intervalo que, como tienen paréntesis los dos, indica de que ninguno de los extremos está incluido, ¿vale? Y este intervalo es abierto. El de antes era cerrado y el anterior era semiabierto por la derecha o semicerrado por la izquierda. Lo podemos denominar como queramos. En este caso ponemos los números tal que o que verifican que están entre 1 y 3. Obviamente el 1 es menor que esos números y esos números a la vez son menores que 3. Y como ninguno de los extremos están incluidos, pues no ponemos la desigualdad con el menor igual, sino que la ponemos estricta. Luego en este caso se leerían los números entre 1 y 3 sin incluirlos, ¿vale? O ninguno de ellos incluidos, ¿de acuerdo? Y los representaríamos análogamente. Ponemos el 1, el 3, dos puntitos abiertos y todos los que están en el interior sería lo que tenemos. Por último, tenemos la siguiente representación, que lo que vemos es que parte del 7, que va hacia el más infinito, luego lo que tenemos es una semirrecta, no tenemos un intervalo, y que el 7 al estar abierto no está incluido. Por lo tanto, serían todos los números que son mayores que 7 sin incluir el 7. Así es como se leería. Todos los números mayores que 7 sin incluirlo. Luego, a la hora de representarlo como una forma usual, pondríamos el 7 que se encuentra a la izquierda, luego es el extremo inferior, va hacia el más infinito y paréntesis, ¿vale? Ya tendríamos representado la forma usual. En la forma de conjunto, pues serían todos los valores, todos los números que verifican que 7 es menor
que ese valor X. Y en este caso no se podría tampoco, ¿vale?, la barrita del incluido porque el 7 no estaría incluido. Además, como ya comenté, no es necesario poner esto de aquí, es decir, poner que esto va hacia el más infinito. No está mal, ¿vale?, pero no es necesario porque se sobreentiende de que son todos los valores más grandes que 7 sin incluir al 7 porque aquí la desigualdad es estricta. Y de esta forma pues hemos completado toda la tabla con todas las formas posibles de representar un intervalo o una semirrecta en las distintas formas, como he comentado, que se puede expresar. Sin mucho más, aquí lo vamos a dejar. Como siempre, espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, pues me escribís un comentario incluso por Instagram. Y nada, que podáis hacer los ejercicios, que estéis muy bien en casa y nos vemos en el siguiente.